el capítulo 2 del libro de Deuteronomio. En este capítulo Moisés él continúa hablando a la nueva generación de los israelitas después de relatarles lo que aconteció en el evento de la rebelión por la que el pueblo de Dios pues no quiso creerle al Señor y que se negaron a entrar a Canaán, tuvieron miedo, no creyeron que el Señor tenía el poder sobrenatural para darles protección, darles fuerza y vencer a aquellos gigantes. Y lo que sucedió fue que se arrepintieron y el asunto es que después de escuchar el juicio de Dios acerca de este tiempo que tenían que vagar en el desierto, ellos por sus propias fuerzas quisieron tomar la tierra. Dijeron, mejor sí. El problema fue que Dios ya no estaba con ellos, ya no estaría con ellos. Y ellos continuaron a pesar de que Moisés les advirtió y les dijo, el Señor no estará con ustedes. Pero lo hicieron de esa manera, perdieron esa guerra, fueron derrotados, murieron muchos de ellos y fueron perseguidos hasta Horma, que es el lugar donde ellos fueron derrotados. Y continúa Moisés y en este capítulo va a ser una especie como de resumen, una síntesis muy corta acerca de todo este tiempo, de estos 38 años que Israel estuvo en el desierto. Y dice desde el versículo 1, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como el Señor me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Aquí continúa Moisés relatándole a esta segunda generación lo que sucedió después de que fueron derrotados aquellos hombres en Horma. Fue en este lugar en que después de que Edom no quiso darles el paso a Israel, el pueblo se desanimó y el Señor envió entre el pueblo serpientes, porque empezaron a quejarse, ¿sí? El Señor envió serpientes para que los mataran a los israelitas y efectivamente aquel castigo fue la consecuencia de haber hablado contra Dios y por haber expresado su ingratitud, porque ellos decían que extrañaban a Egipto y que cuando Dios le ordenó a Moisés que construyera una serpiente, ¿se acuerdan? La serpiente de bronce en un asta, ¿cuál fue el propósito? Para que todo aquel que mirara con discernimiento y entendimiento y arrepentimiento viviera. Cuando vieran aquella serpiente en esa asta. Ese hermoso evento, esa asta en donde Moisés construyó esa serpiente de bronce, y en esa asta fue la figura profética de la cruz. De Yeshua, la cruz de Yeshua, porque todo aquel que mira la cruz hoy en día, tú y yo que hemos mirado la cruz con entendimiento, con atención, tratando de discernir la razón de ese sacrificio del Hijo de Dios, su propósito, entonces creemos para vida eterna. Y fue lo que sucedió en aquel entonces, como una sombra profética para estos tiempos. En aquel entonces vivieron literalmente, no murieron por causa de la mordedura o la picadura de estas serpientes que fueron enviadas. Pero como hemos visto en todo este recorrido de la Torá, es maravilloso, es hermoso cómo es que los eventos nos reflejan sombras proféticas de lo que está sucediendo, de lo que sucedió a partir de Jesucristo, desde hace 2000 años y continúa sucediendo. Dice el verso 2, y el Señor me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros. Dice, mas vosotros guardaos mucho, les está advirtiendo, tengan cuidado, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie. Fíjense qué interesante. Porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis.
Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Aquí el Señor es justo y les está diciendo, te he dado todo lo que has necesitado, todo lo que requieres, todo lo que necesitas. Así es de que paga lo justo, paga por el agua, paga por el alimento, paga lo que tengas que pagar, no tomes nada por ti mismo, sobre todo hablando de Saúl. Recordemos que Saúl, que le apodaron Edom, porque esa es la palabra hebrea para rojo, porque tenía característica de ser pelirrojo. Así es de que este pueblo de Edom desciende de Esaú, que fue el hermano de Jacob. De manera que este pueblo de Edom podría considerarse que eran parientes, ¿sí? Eran parientes de los israelitas. Y como consecuencia, la información de aquel evento por el que Jacob tomó la primogenitura que le correspondía a Esaú, pero que éste rechazó finalmente, porque la despreció. Esa información, aquella información de lo que sucedió entre los hermanos, pasó de generación en generación en este pueblo. Por ello podemos entender que, aunque descendían de los mismos patriarcas, entre ambos pueblos no había buena relación. Y aquí vemos, vamos a recordar lo que sucedió, la respuesta de Edom, del rey de Edom, que fue lo que sucedió. En Números 20, a partir del verso 14, dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom, desde Cades, diciendo, así dice Israel, tu hermano. Le está recordando que son parientes finalmente. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres, y clamamos al Señor, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Aquí está confirmando el mandamiento de Dios. Le está diciendo, no tomaremos nada sin que lo paguemos. Déjame solamente pasar a pie nada más. Pero él respondió, no pasarás. Solamente, dice, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte, armados. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Tristemente, en la justicia de Dios, ¿qué es lo que sucede? Dios permite que todos decidamos en base a nuestra propia condición espiritual. Y, como vemos, Dios le ordenó a Moisés que no agrediera a los edomitas, que se guardara de hacerles daño, sino que pagara incluso cualquier servicio que pudiera tomar de ellos. Y así lo ofreció Moisés. Vamos a pagar lo que nosotros tomemos, incluso el agua. Recordemos que estaban en el desierto. Por el agua se tiene que pagar, incluso hoy en día se tiene que pagar y es muy cara. Pero ellos decidieron no hacer lo bueno. Edom decidió no hacer lo bueno, ¿sí? Así es de que Moisés, obedeciendo al Señor, ordenó al pueblo rodear el reino de Edom. Y ese fue el momento cuando el pueblo se desanimó y comenzaron a hablar en contra del Señor y a mostrar ingratitud. Fue cuando sucede aquel evento en que el Señor envía serpientes a los israelitas. Y dice el verso 8, continuamos ahí en Deuteronomio 2, verso 8, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú,
que habitaban en Seir, por el camino de Arabá, desde Elat y Ezion-Geber. Y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y el Señor me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Fíjate qué interesante. El Señor está viendo por Esaú, por la descendencia de Esaú. Esto es muy interesante porque la palabra Ar, que se menciona aquí, que se describe como el lugar que Dios, que le dio Dios a los hijos de Lot, en su raíz etimológica, que es la palabra Ayar, se traduce como ciudad guardada por un vigilante o vigilia. En este caso, la restricción que Dios le puso a Israel para no molestar a Moab fue nada más y nada menos, ¿por qué crees? Porque de ese pueblo descendería, que es descendiente de Lot, habría de venir la simiente de David y la simiente santa. Porque Ruth la moabita, fue bisabuela de Yeshua o tatarabuela. Fíjate Mateo 1, vamos a ver desde la genealogía, que es donde se confirma esto. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Eliud engendró a Eleazar, ahí pasamos al verso 15, engendró a Eleazar y Eleazar a Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Yeshua, llamado el Mesías. Así es de que, bueno, aquí estamos viendo esta descendencia en donde se menciona a Ruth la moabita. Por este lado, y por otro lado también, los moabitas derrotaron a los emitas. Fíjate bien, dice el verso 10, continuamos ahí en Deuteronomio 2. Verso 10 dice: los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac. Y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio el Señor por posesión. Levantaos ahora y pasad al arroyo de Zared. Y pasamos al arroyo de Zared y los días que anduvimos en Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Y también la mano del Señor vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. La palabra emitas, que se describe aquí en este pasaje, en el hebreo, es la palabra eimin y se traduce literalmente como terrores. Ídolo, ¿sí?, como pesadilla, espanto, miedo, temblor, temor, terror. De esa manera se describe a los emitas, a estos gigantes que fueron destruidos por este pueblo. Ese fue el nombre que les dieron los moabitas a estos gigantes
que derrotaron. Y la palabra gigantes que se utiliza en este pasaje, fíjate qué interesante que es usada, es la palabra en el hebreo Rafá. Así es de que de manera general también se les denomina refaítas a los gigantes, a toda tribu de gigantes que habitaban en la tierra de Canaán. Y como vemos que los moabitas los llamaron emitas, los amonitas, por ejemplo, les llamaban somsoneos a los gigantes. Entonces ellos les llamaban de una forma y de otra, pero finalmente eran gigantes. Estamos hablando de forma general de los que son conocidos como los refaítas. Seres espirituales que independientemente de la condición física que ellos tenían de ser gente muy grande y feroz, pues tenían también, por otro lado, un aspecto espiritual. Así de que en este pasaje Moisés narró una síntesis muy concisa de un periodo de aproximadamente de 38 años en el que Israel vagó por el desierto, esperando que la generación de incrédulos muriera, para que la generación de la fe, la nueva generación de israelitas, pudieran tomar en posesión la tierra prometida. Y continuamos allí en el verso 16, dice: y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, el Señor me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes una vez más. Le está advirtiendo a Moisés: tampoco a ellos los vas a molestar, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsoneos. ¿Ya viste? Aquí los amonitas les llaman de una forma diferente. Dice el verso 21, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales el Señor destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo el Señor con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos. Fíjate bien cómo se redacta y qué es lo que está diciendo aquí Moisés, lo que ha hecho el Señor por todos estos pueblos que no eran israelitas. Y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los abeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. En estos pasajes vemos, aquí que estamos leyendo, nos dicen algo interesante que sobresale en todo el tema de la posesión de la tierra prometida que Dios le daría a Israel, a los israelitas. El verso 19 dice que el Señor dijo que Él dio a los hijos de Lot estas tierras que Israel no debía poseer y tampoco debía molestar a los pobladores. Y en el versículo 22 dice: como hizo el Señor con los hijos de Esaú que habitaban en Seir. Esto es eso a todas luces, ¿qué significa? Bueno, significa que Dios también estuvo con estos pueblos para entregarles estas tierras. Es interesante, porque normalmente nos enfocamos en que solamente el Señor estaba solamente con Israel y les entregaría la tierra prometida, pero muy pocas veces nos detenemos a reflexionar en este tema en relación a estas otras naciones, que en un momento dado, aunque eran parentela de Abraham, finalmente fueron otras naciones. Pero el Señor estuvo con ellos y les entregó tierras por heredad. Y dice literalmente la Escritura que el Señor destruyó a todos estos gigantes delante de los amonitas. ¿Por qué? Porque el Señor les proveyó de una heredad de tierra. Los edomitas, a quienes Dios les entregó esas tierras, y entonces Moisés
eh, nosotros que cuando leemos esto podemos entender mejor la razón por la que Dios le advirtió a Moisés que no debía molestar a estos pueblos. ¿Por qué? Pues porque Dios les había entregado esa tierra. Lo anterior, ¿qué nos indica? ¿Qué te dice a ti que estás esperando que los israelitas ya entren a la tierra prometida, que la destrucción de los muros de Jericó, etcétera, etcétera? O sea, ¿qué es lo que te dice antes de todo esto, estos pasajes? Bueno, a nosotros nos indica que el Dios de Israel también cuida a otras naciones. Y esto es muy importante saberlo y tenerlo presente, ser conscientes de ello, porque los profetas hablan de naciones que Dios ha usado y seguirá usando a través de la historia para cumplir sus propósitos en su plan divino de redención. Así es de que tengamos todo esto presente, es muy, muy importante, porque aquí se menciona a todos estos pueblos antiguos, pero más adelante en los profetas se menciona a otras naciones que tendrían un papel muy específico a partir de la venida de Jesucristo. Dice el verso 24, levantaos, salid y pasad al arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Aquí todo lo contrario. Aquí dice, toma posesión de ella, derrótalos. El capítulo 21 del libro de Números se relata que Moisés envió mensaje pacífico a este rey, al rey de Hesbón, para que permitiera que Israel pasara por su tierra, pero lejos de esto, sucedió que ¿qué fue lo que hizo el rey? Bueno, salió contra Israel, salió en guerra contra Israel, así de que Israel derrotó a ese pueblo y tomaron la tierra. Esta tierra que era posesión de los amorreos, la tomaron. Sin embargo, los israelitas cumplieron el mandato de exterminio, ¿sí?, para esta nación, porque Dios lo decretó. Era igualmente gente terrible, espiritualmente perversos, ¿sí? Y obviamente con prácticas terribles también. Así es de que esa fue la razón por la cual Dios ordenó que se fueran exterminados. E Israel cumplió con este mandamiento. Finalmente los israelitas tomaron esta tierra, que estratégicamente hablando también es interesante, porque esta región constituía un libre acceso al río Jordán por el lado este. Dice el verso 25, hoy comenzaré, fíjate bien qué hermoso, cómo relata Moisés lo que dijo el Señor. Dice, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre todos los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama. Pero fíjate cómo lo dice el Señor, cuando realmente la fama era del Dios de Israel, pero le dice a Israel, oirán tu fama. Es lo que tú como padre le dices a un hijo, que todo lo que tú has logrado, lo que has hecho, lo que tú en un momento dado tienes, quieres que sea de tu hijo, ¿no? O sea, en un momento dado. ¿Por qué? Porque lo amas. De esta manera el Señor le habla de esta manera hermosa a su pueblo, a su primogénito, a Israel, y le dice, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y envié mensajeros, y aquí ya dice Moisés, y envié mensajeros del desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo, pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Saúl que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos
por el territorio suyo, porque el Señor tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Dios, de la misma manera en que hizo con Faraón, ¿recuerdan? Y con todos otros personajes después también, en el tiempo de Abraham, inclusive, en toda la historia de Israel, ha endurecido el corazón de personajes importantes en relación a Israel, al pueblo de Israel. Y en este caso endureció el corazón de este rey, de Hezbón. Y en esto vemos nosotros que se repite, ¿sí? Que se repite esta situación en varios eventos. Y el asunto es que al no conocer a Dios, quien no conoce a Dios y la forma en que cumple sus propósitos, algunos podrían considerar o pensar que el Señor no da oportunidad a algunos y simplemente endurece el corazón de ellos, para que Israel entonces obre en consecuencia favorablemente para sí mismo, como en este caso lo estamos leyendo. Como dice que el Señor endureció el corazón del rey Hezbón. Sin embargo, al conocer la justicia de Dios, al conocer a Dios, nosotros podemos entender y podemos confirmar por la propia Escritura que el Señor llega al punto de endurecer el corazón de los hombres porque son personas que de antemano en sus propias vidas han tomado la decisión de aborrecer a Dios y todo lo que provenga de Dios. Hablamos en este caso de gente importante, de reyes, etcétera, de Faraón, por ejemplo, pero en términos generales, esto ocurre hoy en día con cualquier mortal común y corriente. Toda aquella persona que ha escuchado de Dios, pero que ha tomado la decisión en su vida de no conocerle, sino solamente quedarse con lo que le dijeron, porque son dos cosas distintas. Muchos pueden decir, yo creo en Dios, sí, está bien. Y hasta ahí, porque no conocen a Dios. Creer en Dios no significa conocerle. Conocer a Dios implica conocer el propósito divino de tu existencia. Pero cuando tú dices, tienes ideas propias acerca de tu existencia y tu propósito de vida, pues entonces estás desconectado del verdadero conocimiento de Dios y del hecho de verdaderamente creer en Él. Así es de que, en realidad, cuando Dios llega a este punto de endurecer el corazón de las personas, es porque de antemano han tomado ya la decisión las personas de aborrecer a Dios. ¿Qué significa aborrecer a Dios? Rechazar todo aquello que provenga del Señor. Y a todo lo que provenga de ya sea quien te quiera compartir, ¿sí? Algún mensaje, o que tú tengas la oportunidad incluso de acercarte al Señor, pero decides no hacerlo. Tú estás de antemano en proceso de este endurecimiento que finalmente el Señor va a firmar. Pero no porque haya sido decisión del Señor, sino la decisión fue tuya. Y en ocasiones esto opera para propósitos divinos del Señor. Y en estos casos de gente como reyes, de faraones, etcétera, ¿qué significa? Bueno, significa que siempre ha tenido un propósito específico divino en el plan de redención para Israel. El Señor no tienta a nadie para que nadie peque, sino que es el propio hombre el que de su propia concupiscencia peca, por su propia naturaleza y por su propia negativa a cambiar su corazón. Dice Santiago capítulo 1, a partir del verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Hablamos de la vida eterna.
que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay muchos que dicen, hay personas que dicen, bueno, pues era lo que sucedió por causa de mi debilidad, pues era voluntad de Dios. Eso es una mentira. Lo vimos en la mañana. Dios permite que el hombre se equivoque. Dios permite que el hombre haga tonterías, que tome decisiones equivocadas. El hombre y la mujer. Dios lo permite, sí. ¿Por causa de qué? Porque Dios no te puede obligar. Dios te dice, aquí está mi ley. Sigue este camino. Pero tú dices, yo sigo este. Es tu decisión, pero vas a tener consecuencias. Entonces, cuando dices, es que todo está en la voluntad de Dios, pues sí, puede ser. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que aquel que decide no hacerle caso y no seguir su camino y su instrucción, cometa errores, cometa tonterías. Pero no digas que tus tonterías son por causa de la voluntad de Dios, de ninguna manera. Y muchos piensan de esa manera. Muchos cometen errores, un error tras error, y se pasan la vida diciendo eso. Todo está en la voluntad de Dios. Pues aclara bien de qué manera estás pensando, porque Dios no tienta a nadie. De tu propia concupiscencia aflora el pecado. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Terrible. Eso no es causa de Dios. Eso no es causa de la voluntad de Dios. Es causa de la propia concupiscencia del hombre. De manera que resulta muy necesario entender la forma en que Dios obra, porque la mayoría de los casos es el hombre el que decide hacer el bien y decide hacer el mal. Por un lado. Pero por el otro lado, este es un llamado de alerta a todo aquel creyente que a pesar de que diga ser creyente, puede en realidad pues estar afirmando su corazón en rebelión contra Dios, por cuanto está decidiendo en contra de sus mandamientos. Y en cuyo caso, pues es lo mismo que ser atraído y seducido por su concupiscencia, habiendo declinado ante la tentación de hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Debemos ser conscientes de lo que hacemos y cómo vivimos, qué decisiones tomamos en nuestras vidas. Verso 31, continuamos ahí en Deuteronomio 2, verso 31. Y me dijo el Señor, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió al encuentro, Seón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa. Mas el Señor nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. ¿Te das cuenta? Aquí es uno de los casos extremos en los que Dios ordenaba la aniquilación total de una población entera. ¿Por qué? Precisamente porque por esta perversión natural, físicamente hablando. Estamos hablando de gente gigante, gente que provenía de aquella simiente de maldad, ¿sí? Pervertida, de los caídos, y esta gente en un momento dado, a diferencia de Noé, como en su momento lo describe, que no era perfecto en sus generaciones, esto lo que buscaba el Señor era acabar con esta simiente, físicamente hablando,
aunque en el espíritu sabemos que prevalece, lo dice Pablo, lo dicen los apóstoles, Yeshua mismo, continúa, sí, continúa ese aspecto espiritual de maldad, pero físicamente era necesario que la tierra no continuara con estos seres de maldad. Y dice, mas el Señor vuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades. Hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad. No hubo ciudad que escapase de nosotros, todas las entregó el Señor nuestro Dios en nuestro poder. 38 años antes, Israel se negó a entrar a la tierra prometida, porque ellos sentían que eran militarmente superados por mucho por aquellos seres gigantes. Cuando comenzaron a entrar a la tierra por fe, ¿sí? Pues Dios les mostró cómo podría haber sido hace 38 años, ¿verdad? Cómo debió haber sido desde hace 38 años si tan solo hubieran creído al Señor. Y dice el verso 37, solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que el Señor nuestro Dios había prohibido. Las instrucciones que recibió Moisés para que fueran transmitidas a Israel consistieron en un plan perfecto que contaba de antemano con una estrategia divina, de sabiduría impresionante por parte del Señor, mientras que Israel confiara y creyera en su Creador. ¿Sí? Y si Israel confiaba, entonces no habría nada de que Israel pudiera temer, siempre que se alineara a la voluntad del Padre. Y la garantía de esto siempre fue que Dios permitió o permite en un momento dado que los hombres tomen sus propias decisiones. Y en ello los hombres se equivocan o incluso pecan cuando obran en contra de la voluntad de Dios. Pero aciertan siempre que obren en el mismo sentido de los mandamientos del Señor. Así es de que cuando la Escritura describe que Dios endureció el corazón de personajes importantes en la historia, en realidad a lo que se refiere la Escritura es que Dios permite que fluya la bendición o la maldición, pero eso solo depende de las decisiones de las personas. Por eso Moisés dijo a Israel, pongo delante de ti el bien y el mal. Decide por el bien para que vivas. Así es de que cuando las personas toman decisiones, ¿sí?, y las cosas salen mal, bueno, cuando dicen que fue por voluntad de Dios, lo que esas personas deben entender es que efectivamente Dios tiene el control de todas las cosas desde mucho antes, pero porque le permite al hombre equivocarse. Lo que desde luego no significa que los errores de las personas son porque Dios quiso que cometieran esos errores. Dios quiere que todo mundo se salve, pero no obliga a nadie. Eso es y pensar de esa manera, que porque te fue mal, porque fue voluntad de Dios, es una forma retorcida de mentes de personas por considerar que la voluntad del Eterno es que les vaya mal. De ninguna manera. Dios permite que las personas hagan lo que es contrario a la voluntad de su instrucción, pero es responsabilidad del hombre y no de Dios. Así obra conforme a la sabiduría del Señor. El apóstol Pablo, hablando de esta impresionante sabiduría del Señor que prevé todo desde antes, él escribió diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le da el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito Señor, gracias te damos por tu Torah, Padre, porque vemos tu grandeza, tu poder, Señor, en cuidado a tu pueblo, mi Dios. Gracias porque tus instrucciones son claras a nuestros oídos, Padre eterno, porque nos permites ver, Señor, que tú desde un principio quisiste guiar a tu pueblo, amarlo, cuidarlo, Padre, proveerlo, sustentarlo, mi Dios, y así lo sigues haciendo con todo tu pueblo Israel, que está despertando en todas las naciones. Te pedimos, Padre, que estés con nosotros en este inicio de semana, que también estés con nosotros el día lunes que empieza la fiesta, Señor. Gracias por este recordatorio, esta cita que tenemos contigo tan importante, mi Dios. Te pedimos, Padre, que podamos cada vez más celebrar tus fiestas con más entendimiento, teniendo más conciencia de lo que hacemos, Padre, de lo que tú nos ordenas, mi Dios. Te pedimos, Padre eterno, que quites todos los estorbos que tengamos respecto de estructuras religiosas que nos estorben delante de ti para alabarte correctamente, Señor. Y te pedimos, Padre, que estés con nuestros hijos, con todos nuestros seres amados, Señor, y que tengas misericordia de todo tu pueblo Israel. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.